Queridos hermanos, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia en toda la tierra, mis amables oyentes del canal 2 de Radio y Televisión, muy buenos días mis preciosos. Les habla su sierva y amiga Blanca Lía Suárez desde Bogotá, Colombia, y este programa se llama Fuego a las Naciones. Fuego a las Naciones se transmite los días lunes de 7 a 8 por el canal 4 y los días miércoles de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Este es un estudio, pero no es un estudio así pues, así reconcienzudo. No, más bien es un estudio donde usted puede ir opinando, ir buscando con nosotros, vamos leyendo la palabra, no somos personas que vamos a estar diciendo, no, es que, no, tenemos que ver también cómo ve el pueblo, cómo percibe la palabra el pueblo, porque eso es lo que pasa que a nosotros nos enseñaron a un Dios que está por allá, Lida, así me decían, Lida tal cosa, es que yo me imaginaba que Dios estaba allá, como a unos 3 o 4 metros, y antes de Dios estaba la Virgencita, estaba el Santico, estaba San Martín de Porres, y yo, mejor dicho, yo estaba allá detrás de la puerta. Pero hoy lo que estamos aprendiendo es que en Jesucristo, en su cuerpo, en el tocón, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido, Dios nos ha enaltecido y nos ha llevado junto con Él a lugares celestiales. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y eso es lo que cuenta para nosotros, que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza, ¿dónde está? Está intercediendo con gemidos indecibles a donde Él delante del Padre. ¿Sí? Delante del Padre, nosotros allá, ay, que no me va a caer por acá, que allá está, mejor dicho, Él está intercediendo. Él llora. Jesucristo llora por su pueblo. Jesucristo se conduele por su pueblo. Porque se está perdiendo por falta de que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo acá. Pareciera que eso fuera sencillo. Pero a la gente así sea sencillo le parece hartísimo coger y abrir la Biblia y decir, bueno, vamos a estudiar Efesios. ¿Qué vamos a estudiar Efesios? No, hablemos de política, hablemos de la guerra, hablemos de... Pero no estudiar. Pero nosotros queremos hacer eso como agradable, ¿sí? Vamos a estudiar como si estuviéramos en un aula, como vamos a leer, leemos la palabra, la analizamos, leemos el contexto histórico y eso, no, eso es muy bonito y le damos la gloria a nuestro Dios. Pero vamos a orar primeramente, ponemos este tiempo en oración, este tiempo lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces digo, bueno, ay, a mí me aburre de pronto llegar y ponerme yo aquí a hablar sola, ¿cierto? Pero me gusta tener personas participando aquí en la radio, aquí sentaditos. Ellos están en su casa, pero están ahí atentos, tienen sus Biblias, están atentos a la pregunta. Ellos también están dando una opinión. O sea, cada persona, y tú también que estás allá detrás, de pronto decir, ay, voy a verme este programa. Yo a veces veo que cada programa tiene a veces 50, 60, a veces hay unos programas que tienen hasta 200 vistas, a otros 160, pero cada persona que está viendo este programa lo está haciendo porque le gusta, ¿sí? Le gusta ver aquí a Blanca Lida Suárez, le gusta ver al pastor José María Monroy, a Deisita allí de Perú, a Roxana que está allí en Chile, y yo que estoy aquí en Colombia, y dicen, hola, estas viejas así como que hablan, ¿no? Como que no me gusta, como que sí me gusta, pero por lo menos tienen ese
contexto de poder hablar. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se estudia? Bueno, vamos a comenzar orando. Le vamos a dar el privilegio de que ore por lo que se va a impartir hoy al hombre. Tenemos el hombre de la casa, el hombre de la casa del pastor José María Díaz Monroy. Le damos la bienvenida, pastor, para que ore por lo que se va a impartir hoy al pueblo. Muy buenos días, pastor. Buenos días a toda la audiencia de la radio, de la televisión. En esta mañana los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo con una triple bendición. Padre Dios que estás en los cielos en esta hora, Señor, que inclines tu oído hacia todas las oraciones que vamos a levantar en esta mañana, Señor. Que pongas un carbón encendido en nuestros labios para que las enseñanzas que impartamos en el día de hoy sea conforme a la revelación que tu Espíritu Santo nos ha dado, que no sea pensamiento humano ni filosofía de hombre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a todos los participantes, a la pastora Blanca, a la pastora Roxana y a la pastora Daisy, que están aquí presentes. Las bendigo también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Señor, en esta mañana, que esta enseñanza que vamos a compartir, Señor, sea atesorada en el corazón de cada radioescucha, sea atesorada, Señor, en el corazón de cada televidente. Padre amado, que sea guardada como una prenda valiosa, Señor, porque tu palabra es digna de ser escuchada por todo el mundo. Pero tu palabra debe ser atesorada en el corazón, Señor. Darle la importancia, Dios bendito, de que tú, Padre amado, nos estás hablando en esta mañana a través de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Le paso la antorcha, pastor. Ay, gracias, pastor. Eso me parece genial, todo esto que nosotros estamos haciendo. Y el contexto histórico, hacemos un resumen así que dice que las cartas de Timoteo se dividen en dos escenarios muy marcados por el crecimiento de la iglesia primitiva y la aparición de las falsas doctrinas y la violencia y la persecución del imperio romano. La crisis en Éfeso fue la segunda carta de Timoteo, dice que allí estuvimos en Éfeso, él dice que estas cartas fueron escritas en los calabozos, allí donde él estaba, él no se estaba divirtiendo, pastor, allí no se estaba divirtiendo el apóstol Pablo, él siempre que escribía sus carticas lo hacía desde una cárcel, caminando por allí. Pero en Éfeso dice que vamos a estudiar el capítulo 13, el versículo 3 dice que es la extensión de la gracia de Dios a los gentiles y es la revelación por medio del Espíritu Santo a sus santos, apóstoles y profetas. También dice que es un plan de Dios que consiste en lo siguiente, tanto como judíos, para gentiles, como por iguales dice que las riquezas y las heredades de los hijos de Dios, ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y ambos se difunden de la misma promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios. Y dice que ahí dice que él dice el apóstol Pablo que él pide oración también, que de sus gloriosas e inagotables recursos y la fortaleza del poder de ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces en Cristo habitará el corazón de ustedes a medida que como Él confían en Él y todo esto. Pero esto vamos a ir a leer Efesios, mi querido pastor, si usted tiene ahí, tiene cuál Biblia, la lee o si no yo la leo. Tengo aquí 3 versiones. ¿Usted cuál tiene, pastor?
Bueno, Valera 1960. eso, lea el capítulo 3 de Efesios, que es el que vamos a estudiar hoy. Lo vamos a estudiar todo, entonces, pues realmente no es tan largo. Para la gloria del Espíritu Santo, dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el mismo, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces aquí hay en el capítulo 3, dice que hay la revelación, pero también en el 13 nos dice que hay las bendiciones. Entonces vamos a leer un poquito aquí en esta versión y vamos a ir desglosando, pastor. ¿Qué le parece? La deicita se nos salió. La deicita se nos salió. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo escribió la epístola desde la prisión de Roma, o sea que en ese momento Pablo estaba en una prisión. O sea, el tiempo estaba en un tiempo que era en la persecución, ¿cierto, pastor? Estaban en la persecución de los cristianos, ¿cierto? Que estaba ahí en la persecución de los cristianos.
igual que en este tiempo. Entonces, había persecución, había esto, y dice, Pablo escribió la epístola en la prisión de Roma, además de que no se consideraba un preso de Nerón, sino más bien de Jesucristo. En otras palabras, dice, por cualquiera que fuera el propósito y razón, el Señor lo quiso en la prisión. O sea, en ese momento, así como Pablo veía la situación, la estaba viendo terrible, pues claro, pero decía, si Dios me puso acá, aquí me voy a estar. Si Dios lo quiere así, así voy a ser de obediente. ¿Cómo era de obediente el apóstol Pablo, no? Porque dijo, si me puso acá, aquí me quedo. Dice, por vosotros los gentiles se refiere al comienzo de la iglesia compuesta mayormente por los gentiles y la extensión del evangelio del mundo. En el versículo 2 dice que es que habéis oído la dispensación de la gracia que me ha sido dada por vosotros. Dice, dada para con vosotros. La mayoría del compromiso asignado del apóstol sobre el nuevo pacto y la administración correcta de la presentación del mismo. A saber que por la revelación el Cristo me fue declarado el ministerio de la cruz. La cruz que en esencia, el tiempo de nuevo del pacto, era un ministerio antes que se le diera su significado a Pablo. Como antes he escrito en breve, es evidente que el apóstol había escrito previamente una carta a los efesios acerca de esta gran verdad actual. Ya no tenemos ningún registro, leyendo lo cual lo que leemos ahora con respecto a esta epístola podemos entender sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo. El Señor quiere que comprendamos el ministerio de la cruz tal como le fue dado a Pablo. En otras palabras, no debemos desviarnos de lo que le enseñó. Lo que está diciendo usted, pastor, nosotros no nos podemos dejar desviar por tanta cosa que está haciendo, se está haciendo por el mundo. Ahorita hablan de muchas cosas, pero de todas ellas hay mucha mentira. ¿Usted qué dice de eso, pastor? El ministerio de los siglos que se dio a conocer a los hijos de los hombres se refiere a todas las épocas que el apóstol Pablo, como ahora es revelado en los santos apóstoles y profetas del Espíritu. Vamos a ir a Gálatas allí, si usted tiene la bondad, pastor, y me ayuda. Gálatas 1 del 11 al 12. Dice, primero la revelación de Pablo, el Espíritu de Dios usa luego al mensaje que le fue dado a Pablo para instruir a los demás apóstoles y profetas. ¿Lo tiene ahí, pastor? Gálatas 1 del 11 al 12. Bueno, ¿usted quiere que busque Gálatas 1, sí. Ya enseguida lo busco. Queridos hermanos, esto es muy bonito estar estudiando la palabra, porque le enseña a uno, le enseña a uno montones. Dígame que esto se haga todos los días con los hijos o las hijas, los nietos, que se reúnan alrededor, se coman unos pistachos, se hacen una hoguera y ustedes empiezan a leer la palabra y ellos van a empezar a preguntar, bueno, ¿y dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Y qué estaba haciendo en Éfeso? ¿Y dónde queda? Uno empieza a tener ¿dónde queda Éfeso? Entonces es muy bonito que ustedes aprendan a hablar así. Adelante, pastor. Gálatas 1, ya lo tengo. Del 11 al 12. De 11 y 12. Sí. Dice la poderosa palabra de Dios en Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo está diciendo que este evangelio viene de parte de Dios, no de los hombres. Perfecto. 11 y 12. Sí, es que dice, el Espíritu de Dios usa luego el mensaje como le fue dado al apóstol Pablo para instruir a los demás apóstoles y profetas. Y hoy que estamos recibiendo una instrucción, ¿cómo podría Lo uno importante del enseñarlo? capítulo 6 Pastor, del libro de los Efesios, si me permite, sí, claro, dale. dar a conocer, Pablo está dando a conocer el misterio, el misterio que estaba oculto, porque antes se creía y los israelitas tenían el convencimiento de que Dios era para ellos solos y que el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham era exclusividad de ellos. Y eso era un misterio porque a las demás personas se les llamaba gentiles y estos gentiles no tenían derecho a estudiar la palabra de Dios. Y eso ha permanecido en el tiempo hasta que se revelaron las escrituras a todas las personas. Nosotros que somos los considerados gentiles, ingresamos al pueblo de Dios, como lo dice la pastora Blanquita, fuimos injertados. Entonces es un misterio porque la gente dice, ajá, ¿y cómo vamos a ser nosotros injertados en el tronco? ¿Sí? Eso es un misterio, pero Dios lo hizo porque para Dios lo imposible no existe. El pueblo de Israel sigue siendo la raíz de su pueblo, pero fuimos injertados en ese tronco, en esa raíz, y nosotros somos los que estamos llevando los frutos, que es lo importante. Cuando usted corta si usted estudia la agricultura, se dará cuenta que cuando usted corta una rama y la injerta en un tronco, la rama que da frutos es la injertada y da unos frutos más jugosos y mejores. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando nos hizo a nosotros partícipes de las cosas de Dios y nos injertó en el tronco de Israel, en la raíz de Israel. Pablo es el que está administrando este misterio. Él es el ministrador, el ministro de este misterio de la predicación de la palabra a todos los gentiles. Gracias a esta labor de Pablo, todos nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas como están funcionando. Y hoy nosotros, los pastores que estamos aquí, tenemos la oportunidad de explicarle a todos los radio escuchas y a todos los televidentes que ya ellos tienen las puertas abiertas para ser acreedores de ser hijos de Dios a través del ministerio de la reconciliación que es en Jesucristo nuestro Señor, porque escrito está, aquellos que lo recibieron y creen en Él, se le da el poder de ser hechos hijos de Dios. Toda esta enseñanza que trae hoy la pastora Blanca Lida a través de este programa, el camino y el fin, el propósito es que usted que me está escuchando, usted que me está viendo por televisión, se haga acreedor a esa dádiva de Dios, de ser hecho hijos de Dios, y que no se mire ya como dijo la pastora cuando comenzamos, como que usted está detrás de la puerta así escondidito, no. Usted está en la presencia de Dios porque el velo de la iglesia fue rasgado y usted puede acercarse a través de nuestro Señor. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Así Es es. necesario, hermano, que estudiemos este capítulo detalladamente para que podamos entender quiénes somos nosotros para Dios, cuál es nuestra posición
delante de Dios. Somos sus hijos y como hijos somos coherederos del reino con Jesucristo nuestro Señor. Le paso la palabra, pastor Aurelio. Bueno, entonces dice que el Espíritu de Dios usa lo que el mensaje, dice luego el mensaje que como le fue dado a Pablo para instruir a los demás apóstoles y profetas. Hoy tenemos la instrucción para instruirlos a ustedes. Ustedes no, ustedes allí pueden estar instruyendo a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Usted puede estar instruyendo a la congregación. Dice que los gentiles como los coherederos, la diferencia entre los judíos y los gentiles, entre cuánto la redención ha sido, no han, dice que los gentiles son coherederos. La diferencia entre los judíos y los gentiles en cuanto a la redención han sido borradas. E incorporados todos en la misma iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y pues y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Debiera traducirse en el cielo dice, en Cristo Jesús por el Evangelio, porque los mensajes de texto griegos incluyen el nombre de Jesús. Si aquel último nombre estuviera allí, Pablo diría que los gentiles eran copartícipes de la promesa mesiánica. Judíos, dice los judíos, que no es verdad. Dice que los judíos pues rechazaban literalmente a los gentiles. O sea, allí el gentil, allí no se podían juntar. Así como decía el Chavo del Ocho, no te juntes con esa chusma. Era imposible, o sea, un gentil no podía entrar ni siquiera a la sinagoga, ¿cierto, pastor? Ellos no podían entrar. Creo que pues ahora sí ya pueden entrar, pero no sé si en ese tiempo ellos no podían entrar. El gentil era gentil y no se podían ni casar entre ellos. El pueblo judío era totalmente independiente. No, los gentiles no podían entrar al templo, eso era abominación. Sí, eso no. Los gentiles eran considerados cerdos. Imagínense. Cerdos porque el cerdo tiene algo particular y es que su cuello es rígido y él no puede levantar los ojos hacia el cielo. Entonces eso consideraban los israelitas, que los gentiles no podían acercarse a Dios de ninguna manera. Vea, son cositas, son detallitos que, aunque parezcan imperceptibles, esto nos ayudan a hacer que esto sea agradable, que esto no sea la lectura y a veces de pronto el sueño y a pronto la pereza, no. Aquí estamos haciendo un análisis, pero suavecito, como de casa, como es algo como enseñable, como que tú lo puedes entender. Entonces en ese momento los gentiles eran afuera, allá como yo a veces yo me sentía era como una gentil y yo le decía, vaya dígale a la Virgencita, vaya dígale a Dios que yo pequé, que me perdone. ¿Sí? Pero no me atrevía yo a ir al trono de Dios. Hoy yo ya dice que en Cristo soy hija, que en Cristo fue juntamente crucificado, que en Cristo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces en mí ya hay una personalidad. Yo ya me siento ciudadana del cielo. ¿Usted no se siente ciudadano del cielo, pastor? Ay, yo me siento hija. Y eso es alegría, eso se llena uno de gozo. Cuando uno dice, uy, yo ya me siento súper elegante, me siento alegre. Sí, uno... Es maravilloso. Sí. Maravilloso saber que nosotros somos considerados por nuestro Padre hijos de Él. Sí, ya se siente uno. Podemos acercarnos a Él y decirle, Abba Padre, papá, cárgame, Sí. papá, cuídame. Sí, ya no nos sentimos esos gentiles allá afuera, o allá en la puerta, detrás de la puerta, pidiendo un favor con una... pastor, deje tranquilo abierto el micrófono, porque como estamos solamente aquí haciendo una tertulia y una enseñanza tan bonita para que la gente entienda cómo es de bonito leer la palabra. Y dice, vamos en el versículo 6 del capítulo 3,
¿Que los gentiles son coherederos? Sí, los gentiles eran coherederos, pero ellos no lo entendían. ¿Quién no lo entendía? Pues imagínense si trataban mal a los gentiles. O sea que en una palabra los gentiles eran como los limoneros. Es con la mujer sirofenicia. ¿Ah? Había una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada. Sí. Ella no hallaba cómo sacarle los demonios a la hija porque los sacerdotes de aquella época no habían podido. Sí. Y ella amaba tanto a su hija que se acercó a Cristo cuando pasó por su pueblo, por donde ella vivía. Deje abierta la cámara, pastor. Y se agachó y se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, Señor, tengo una hija que está endemoniada, por favor, libera. Y Jesús le dijo: no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos, porque yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Mas, sin embargo, ella pronunció estas palabras que vale la pena repetirlas hoy. Sí. Aún los perros comen de las migajas que dejan caer los hijos al suelo. Entonces, esas palabras tan sabias, porque no solamente los israelitas dejaban caer las migajas, sino que despreciaban el alimento espiritual que Jesucristo les había venido a traer. Y aún hoy, pastor, hoy tenemos que la mayoría del pueblo judío, los ultra ortodoxos, ellos no aceptan la comida espiritual. Ellos todavía están en un no aceptaron y siguen creyendo que el Mesías todavía no ha venido. ¿Cómo le parece, pastor? Sí, eso es lo que estoy tratando de que los radioescuchas y los televidentes comprendan, que aún en esta época todavía Israel no quiere recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios. No. Por eso Pablo lo señala como un misterio. Es un misterio que le fue revelado a él para que él lo enseñara a las demás personas, para que él lo enseñara a los gentiles. Pero hay más fe entre los gentiles, hay más fe entre nosotros que en el mismo pueblo de Dios. Y eso es lo que Jesús vio en esa mujer sirofenicia, que ella sí creía en el Hijo de Dios. Sin embargo, los hijos que eran los israelitas negando. ¿Qué le parece? Tremendo, tremendo, pastor. Dice aquí que los gentiles son coherederos. La diferencia entre los judíos y los gentiles en cuanto a la redención han sido borradas. O sea que había una diferencia. ¿Se acuerda que había una pared? Y cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, dice que se rasgó el velo. El velo cayó, la pared cayó y comenzó la unión entre gentiles y judíos. Eso es poderoso, eso es una enseñanza poderosa. Y dice así, que dice, e incorporados en la misma iglesia, es el decir, en el cuerpo de Cristo. O sea que gentiles y judíos fueron incorporados en la misma iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo, dice, y copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Debiera traducirse en Cristo Jesús el Evangelio, porque los mejores textos griegos incluyen el nombre de Jesucristo, aquel último nombre que estuviera allí. Pablo diría que a los gentiles era copartícipes de las promesas mesiánicas, ¿no? Pues hoy que vemos que las promesas mesiánicas eran las promesas mesiánicas judías, que no, o sea, mesiánicas judías, que no es verdad. De acuerdo con
con que dice del cual acuerdo, del cual yo soy hecho ministro, se refiere al que sirve por el don de la gracia de Dios, porque me ha sido dada, todo se le concedió a Pablo estrictamente de acuerdo a la gracia de Dios, dice, lo que significa que no fue por mérito, ya que él no tenía ninguno, según la operación de su poder. El poder del Espíritu Santo de Dios disponible a nosotros en la cruz y a nuestra fe en aquella obra terminada. Gálatas 1:18 nos está hablando eso. Pero Gálatas, pues, ay Dios mío, se le cayó la señal al pastor. Ahora me tocó Gálatas. Mi amiga, tienes ahí la oportunidad de leer Gálatas y si no, pues lo leo yo. Aquí dice Gálatas 1:18, dice, vamos acá, Gálatas 1:18, dice así. En Gálatas 1:18 después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea que el apóstol Pablo, después que él tuvo un encuentro personal con Dios, se reunió con los apóstoles. Pero él antes se fue a tener un tiempo con Dios, estudió la palabra de Dios y dice que él estuvo dice que después de pasados 3 años. ¿Cuánto había pasado después del encuentro que él tuvo con Dios? Ay, ¿usted cómo sabe? Pues es que esto lo estamos estudiando. Después de que el apóstol Pablo tuvo un encuentro que se cayó, el apóstol Pablo, si podemos recordar, él era perseguidor de gentiles. Él era perseguidor de gentiles. ¿Por qué? Porque él era judío. Él era un hombre que era romano, era judío y él, mejor dicho, era totalmente, mejor dicho, los gentiles eran era lo peor. Entonces se fue a perseguirlos. Él había sido, había sido un estudioso. Él venía de hacer estudios hacer estudios con uno de los mejores maestros. Entonces, como él estaba estudiando y era el consentido, él había pedido una cita. ¿Para qué? Para ir a perseguir a los que no, los que decían que estaban hablando de Cristo, que Cristo era, o sea, era como si se hubiera levantado una rebelión contra ellos mismos, pero ellos era que no aceptaban a Jesucristo. Hoy está pasando lo mismo, hoy está pasando lo mismo, hoy sigue la misma actitud, no quieren aceptar a Cristo. Roxanita, puedes abrir, puedes participar. Amén, hermana, aquí estoy. Ok. ¿Qué le ha parecido este estudio tan chévere? Ya que se me quedó ahí porque creo que se cayó toda la señal. Ajá, ha costado encontrar la señal hoy. Sí, ha estado un poquito, es el internet, pero pues no hay problema. Así vivimos al día de hoy a veces también, que el Señor nos ha llamado de una y de otra manera y a veces estamos sordos, no escuchamos su llamado, ¿no? Entonces, y nos reconocemos muchas veces, no nosotros, quizás otras personas, a Cristo como nuestro único Salvador y Señor. Quizás en forma religiosa sí lo vemos, pero cuando nos toca creer para nosotros, cuando nos toca darnos cuenta que quién es el verdadero Salvador, a veces dudamos y eso está mal. Sí. Encuentro que el Señor ha sido misericordioso con nosotros y que hasta el día de hoy nos habla con la verdad en esos párrafos, en esos textos. Hasta el día de hoy se pueden ver que hay personas que siguen siendo, que les cuesta mucho
llegar al Señor y tampoco abren el corazón. Sí. Entonces, creo que el Señor es paciente, pero tenemos que acercarnos pronto. Sí, Rosañita, continúa. Es que se me fue el internet, pero ya volvió. No, tranquilo, yo sé, pero eso está sucediendo en todas partes. Estamos leyendo lo que dice en Gálatas 1:18, que dice, después pasados 3 años, o sea, está hablando del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios, o sea, él esperó 3 años y después de esos 3 años se reunió, dice, después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea que él no se puso a predicar en esos 3 años, él hizo algo muy curioso, se puso a investigar, a leer, muy posiblemente tuvo encuentros personales con Dios y tuvo instrucción. Él no fue de una, sino de 3 años de instrucción y luego se reunió con Pedro. ¿Cómo le parece todo lo que hemos aprendido, pastor? Sí, eso es interesante. Es que lo que tenemos que tener en cuenta es que Pablo se llamaba Saulo de Tarso Sí. y él era el encargado por el Sanedrín de asesinar a los cristianos. Él perseguía a los cristianos y los asesinaba. Tú llevabas así como a Esteban a la puerta de la ciudad y ordenaba que lo lapidaran. Lo venía y le tiraba piedras hasta que moría. Entonces, en la última ejecución que presenció Pablo, que fue la ejecución de Esteban, Esteban comenzó a hablar y comenzó a decir y comenzó a predicar lo que él predicaba, que era desde el inicio del Génesis hasta el nacimiento de Jesucristo. Y Pablo, como era un gran conocedor de la palabra de Dios, un maestro, entendió que los cristianos era lo que estaba escrito en la Biblia, que ellos no estaban corrompiendo al pueblo, ellos lo que estaban diciendo era la verdad. Entonces fue ante el sumo sacerdote y le dijo eso. Sin embargo, el sumo sacerdote le entregó cartas para que fuera a Damasco a matar a los cristianos. Uh-huh. Y en el camino de Damasco, Jesucristo se le apareció a Pablo. Uh-huh. Y la brillantez de la luz de Cristo lo dejó ciego y le salieron unas escamas en los ojos. Y un cristiano llamado Ananías oró por él y le devolvió la vista y le sopló el Espíritu Santo, le compartió el Espíritu Santo. Ya Pablo tenía el Espíritu Santo, pero él no se atrevía y ningún cristiano se le quería acercar. Él tuvo que esperar 3 años para poder comenzar a predicar la palabra de Dios, porque él era un maestro de la palabra. Y tuvo que cambiar su anterior conocimiento por el conocimiento nuevo que le había dado nuestro Señor Jesucristo. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros cuando recibimos a Cristo no podemos salir a predicar inmediatamente. Porque la gente tiene que darse cuenta que hemos cambiado. Sí. Que tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Exacto. Por eso la palabra dice una transformación. La palabra dice, aquellos que lo recibieron y creen en él se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces es allí donde nos comienza la sed de la palabra y comenzamos a leer la Biblia. Hermano que me estás escuchando por radio y que me estás viendo por la televisión, eso va a suceder contigo. Bueno, volví y se le cerró el micrófono. Bueno, entonces aquí seguimos, dice. Bueno. Sí, aquí voy a seguirla acá. Sí, sigue acá, dice. Ahora esa cámara que dice, e incorporados todos en la misma iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, o sea, gentiles y cristianos, o gentiles y judíos fueron incorporados
en el mismo cuerpo, pastor. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y ya estamos en el mismo cuerpo de Cristo. Dice, incorporados todos en la misma iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, y compartícimes de sus proezas en Cristo por el Evangelio. Debiera traducirse en Cristo Jesús por el Evangelio. Dice, porque los mejores textos griegos incluyen el nombre de Jesús. En aquel tiempo el nombre eran partícipes de las promesas mesiánicas judías, que no es verdad. Bueno, de lo cual yo soy hecho ministro, se refiere al que sirve por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Todo esto se concedió a Pablo estrictamente de acuerdo con la gracia de Dios, que significa que no fue por mérito, ya que él tenía ninguno, según la operación de su poder, el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un poder sobrenatural, queridos hermanos. Pero ¿cómo? ¿Se acuerda que nosotros estuvimos estudiando Romanos, y en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que el que me confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, o sea que él vino en carne y sangre, de él será salvo, ya tiene un nacimiento de nuevo. Entonces lo que está ahí haciendo en Romanos, lo que está diciendo en Romanos es que el mismo apóstol Pablo está diciendo, nosotros hicimos un cambio de ciudadanía. Es como cuando yo de pronto me voy digamos, me voy para Chile. ¿Para qué Chile me voy? Entonces yo me voy para Chile, ¿cierto? Yo digo, no, yo ya no quiero saber nada más de Colombia, me alejo de Colombia, ya Colombia me tiene hasta aquí. Me voy porque en Chile me reciben, allá me van a dar de comer, me van a dar techito, voy a tener de todo, entonces me voy para Chile. Y dije, no, ahora pues cambio de ciudadanía, ya no vuelva a Colombia, tiro. Muchos de los que están de verdad abriendo eso han hecho eso, han cambiado una ciudadanía y se han arrepentido. Pues aquí lo que pasa es que nosotros no nos vamos a arrepentir porque nosotros ahora somos ciudadanos del cielo, somos creación y somos hijos de Dios. Entonces cuando yo soy un hijo de Dios y estoy en la ciudad y me siento heredera y coheredera de él, no, yo que voy a renunciar a eso. Esa ciudadanía es, mejor dicho, nunca en la vida, pastor, ¿sí o no? Nunca en la vida. Así es, mi hermana. Como usted lo está diciendo, ya nosotros no nos consideramos ciudadanos de Israel, no necesitamos decir eso. Como muchos dicen que son israelitas, no necesitamos decir que somos israelitas. Nosotros no tenemos que decir que provenimos de la tribu de David, que venimos de la tribu de Neftalí, que venimos de la tribu, no. Nosotros venimos directamente de nuestro Padre que está en el cielo, porque nos hizo hijos suyos. Sirva la palabra a todos que recibieron a Jesucristo, a todos los que le recibieron y creen en Él, se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Sí. Y como dice Pablo, el más pequeño de todos los hijos de Dios, ese soy yo. Y así me considero y por eso trato de agradar a mi Padre con las cosas que a Él le gusta que los hombres hagan. Lo que más le gusta a Dios es que lo adores, y lo que más le agrada es que tenga fe de que Él te tiene sostenido de la mano. Él te conoció antes de la formación del mundo. La palabra de Dios dice, conocí, y antes de que nacieres te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Si la pastora Blanca me permite, hacemos la oración. Ellos irán a recibir hoy a Cristo en su corazón, lo reciban y comiencen a disfrutar de esta Navidad. Adelante, pastor, hágame el favor de matricular salvos para el cielo.
hermano que me estás escuchando, allí donde estás, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora, Sí, yo sí. te recibo como mi Señor, como mi sanador, como mi Salvador y como mi Dios. Te ruego, Jesús, que entres a mi vida, que tomes las riendas de mi vida. Te pido que borres mi nombre del libro de la condenación eterna y lo escribas con letras de oro en el libro de la vida para que nunca jamás sea borrado. Pero lo más importante, Señor, es que me perdones. Perdóname mis ofensas, Señor. Así como yo perdono a cualquier persona que me haya ofendido. Esté vivo o esté muerto, yo lo perdono, Señor. Lo perdono con el mismo perdón con que tú me has perdonado hoy. Gracias, Jesús, por amarme tanto y por permitirme hoy ser un miembro más de tu familia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y Amén. amén. Bueno, entonces esto dice que ya estamos en el cuerpo de Cristo. Ya tenemos la nueva ciudadanía del cielo. Fuimos trasladados al cuerpo de Cristo. De cual yo soy hecho ministro, se refiere a lo que sirve. El don de Dios por la gracia de Dios ha sido dado. Todo lo que se concedió a Pablo estrictamente de acuerdo con la gracia de Dios significa que no fue por mérito, sino por la gracia, ya que él no tenía ninguno. De su operación en su poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces acabamos de recibir al Espíritu Santo, hecho disponible a nosotros por la cruz, a nuestra fe en aquella obra terminada. Eso es lo que dice en Gálatas 1:18. Lo acabamos de leer. Y a mí, que soy menos que un pequeño de estos santos, es dada la gracia por la humildad, pone en evidencia que todo es posible por la cruz para la cual recibimos la gracia. Proclamar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Recibimos las riquezas de Cristo exclusivamente a través por medio de la cruz y son inagotables y se va aumentando más y más dice más y más durará para siempre. Y él aclara a todos que traer a la luz lo que antes se había dado en lo oculto, cual sea la dispensación del primer ministerio escondido, pudiera traducirse el compañerismo, la dispensación de la revelación del ministerio. En otras palabras, el ministerio ya no existe, porque ya ha sido revelado desde los siglos de Dios. Declara el hecho de que no solo la nueva clase de acción permanece en Dios forzando sobre el desarrollo en la historia humana, la cruz en el plan hasta el fundamento. Está en 1 de Pedro 1 del 18 al 20. Queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Esto es que corre este tiempo. Vamos a dejarlo ahí y lo vamos a terminar de estudiar. Nos falta un poco, pues a mí no hay afán, tenemos todo el tiempo. Vamos a dejar subrayado ahí. El capítulo alcanzamos a estudiar hasta el 3:9 y nos quedamos para estudiar la próxima primera de Pedro 1 del 18 al 20, porque ya no alcanzamos. Se nos acabó el tiempo, mis amables oyentes, los quiero muchísimo. Un abrazo para todos. Esto se llamó Fuego a las Naciones. Créanme que esto ha sido súper lindo, estar con ustedes, estar con Roxana, con el pastor y con todos ustedes. Bendiciones para todos, los quiero muchísimo. Nos vemos el jueves de 7 a 8 y mañana todos los días de 4 de la mañana a 5 de la mañana. Pastor, despídase porque esto ya se acabó el tiempo. Bendiciones de lo alto para todos los amigos que estuvieron. Roxanita, despídase. Por radio bien a nosotros. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Amén, amén. Amén y amén.
Amén, pastor. Muchas gracias a todos ustedes.